Permíteme hacerte una pregunta. No es una pregunta casual, de esas que se olvidan al instante. Es una pregunta que, una vez que la dejas entrar, se instalará en las cámaras más profundas de tu ser y se negará a marchar. Si tuvieras el conocimiento absoluto, la certeza inquebrantable y divina de que no puedes bajo ninguna circunstancia fracasar, ¿empezarías hoy? No me refiero a un comienzo tímido, me refiero a un comienzo total. Te levantarías ahora mismo de tu silla, caminarías hacia ese escritorio y trazarías el plan maestro que has ensayado en tu mente 1.000.000 de veces. Levantarías el teléfono y harías esa llamada que te provoca un nudo en el estómago, esa que podría cambiarlo todo. Asumirías de una vez por todas ese riesgo magnífico que has mantenido sepultado bajo las pesadas lápidas del ¿qué dirán?, del ¿y si no funciona?, del ¿quizás mañana? ¿O seguirías esperando? Todavía dudarías, aún te dejarías llevar a la deriva por la corriente perezosa de la costumbre, mientras el tiempo, ese ladrón silencioso e implacable, te arrebata la oportunidad de entre los dedos, día tras día, año tras año. La mayoría de los hombres y mujeres, en la comodidad de su imaginación, quisieran creer que saltarían al instante, que se lanzarían al vacío con un grito de guerra. Es una imagen heroica, reconfortante, pero la cruda, incómoda y brutal verdad es que la mayoría, incluso con la victoria garantizada por los mismos dioses, se detendría a pensar, dudarían. Encontrarían una razón para esperar hasta mañana. ¿Por qué esta parálisis ante la certeza del triunfo? La respuesta es simple y aterradora, porque el miedo los ha adiestrado durante toda su vida para postergar, incluso cuando la derrota es una imposibilidad matemática. El miedo es un domador de leones que ha conseguido que el león se tema a sí mismo. Los ha hipnotizado con su sisillo constante, convenciéndolos de esperar un mañana perfecto, un mañana que jamás figura en el calendario de la realidad. Y mientras esperan ese día mítico, la vida, que es impaciente y magnífica en su indiferencia, elige a otro ser humano. Uno que no esperaba la certeza, sino que la forjó. Uno más audaz, más rápido, más definido, y a esa alma la vida le entrega el premio, la corona, el destino que ellos anhelaban desde la seguridad de su inacción. Te has hecho la pregunta 1000 veces en el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el latido de tu propio corazón. Lo has susurrado a tu almohada. ¿Por qué yo? ¿Por qué se me concedió esta visión tan clara, este deseo tan intenso, este impulso inquieto que me roba el sueño y me hace sentir como un extraño en mi propia vida? La respuesta, amigo mío, es de una simplicidad abrumadora, tan simple que la hemos pasado por alto en nuestra búsqueda de explicaciones complejas. La respuesta es porque fuiste elegido para más. El sueño que late en tu corazón no es un accidente bioquímico, no es una fantasía aleatoria, es el susurro deliberado de la inteligencia infinita, una llamada al deber que ninguna otra alma en los 7.000 millones de habitantes de este planeta puede cumplir en tu lugar. Es tu sinfonía, y solo tú posees la partitura. Negarte a interpretarla es crear un silencio en el cosmos que ninguna otra melodía puede llenar. Sin embargo, y esta es la gran tragedia humana, la mayoría silenciará esa música celestial con el ruido ensordecedor y mundano de las excusas. Construirán una fortaleza de justificaciones para no tener que aventurarse fuera de sus cómodos muros. Se dirán a sí mismos que no están listos, que necesitan un título más, un curso más, un poco más de experiencia. Se dirán que las condiciones económicas no son las adecuadas, que el mercado está saturado, que es mejor esperar a que las cosas se calmen. Se dirán que el riesgo es demasiado grande, que tienen una familia que mantener, una hipoteca que pagar, y así con sus propias manos y con las mejores intenciones, cavan la tumba de sus sueños y entierran el mismísimo destino que fue diseñado para coronarlos como reyes y reinas de su propia existencia. Debo ser brutalmente honesto contigo, pues la verdad es la única herramienta que puede liberarte.
Al universo no le importan tus excusas, no se conmueve con tus justificaciones bien elaboradas, no aplaude tu prudencia. Solo le importa una cosa, tu definición, tu claridad de propósito, tu decisión inquebrantable. El universo corona al hombre que actúa y olvida por completo, como si nunca hubiera existido, al hombre que espera. Cada fortuna que he estudiado a lo largo de mi vida, desde los antiguos mercaderes de Babilonia hasta los titanes de la era digital, cada líder que he examinado, desde los faraones hasta los presidentes, cada triunfo que he registrado en los anales de la historia humana, sin una sola excepción, comenzó en el preciso instante en que un hombre o una mujer decidió actuar como si el fracaso no fuera una opción en el menú de la realidad. Él eligió, él se movió, y el universo, en respuesta a esa claridad de vibración, se movió con él, reorganizando las circunstancias, atrayendo a las personas adecuadas y abriendo puertas donde antes solo había muros de granito. Escúchame bien, porque esto no es una metáfora. Está siendo puesto a prueba en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras. La prueba no es si tienes talento. El mundo está lleno de genios fracasados. La prueba no es si tienes recursos. La historia está repleta de personas que lo lograron sin nada. La prueba, la única prueba que importa, es si vas a decidir. Si actuaras hoy, en este preciso instante, como si no pudieras fracasar, despertarías fuerzas dormidas en tu interior que escapan a tu imaginación más salvaje. Liberarías un poder que has mantenido encadenado por la duda y descubrirías para tu asombro que el fracaso en sí mismo es una ilusión, un fantasma creado por el miedo para mantenerte prisionero. Descubrirías que cada derrota no es más que una lección invaluable, cada obstáculo un entrenamiento para fortalecer tus músculos espirituales, cada retraso una preparación divina para una gloria aún mayor de la que habías concebido. Pero, si continúas en el limbo de la espera, si sigues necesitando una prueba más, un permiso externo, una señal inequívoca del cielo, malgastarás los mismos años que estaban destinados a ser los más gloriosos de tu vida, te marchitarás en la vid y un día te encontrarás en el crepúsculo de tu existencia, mirando hacia atrás con un dolor sordo en el pecho y te darás cuenta de que has muerto con tu canción sin cantar, con tu libro sin escribir, con tu imperio sin construir, con tu amor sin declarar, con tu sueño sin vivir, y ese, amigo mío, es el más y mayor de todos los fracasos. No el fracaso noble de la acción que no alcanzó su meta, sino el fracaso vacío y silencioso de no haber empezado jamás. Así que te pregunto de nuevo, y quiero que la respuesta no venga de tu mente lógica, sino de las profundidades de tu alma. Si supieras, con una certeza divina e inquebrantable, que no puedes fracasar, ¿empezarías hoy? Si tu respuesta es un sí que hace temblar tus cimientos, un sí que te asusta y te emociona a partes iguales, entonces escucha con la máxima atención. No voy a adularte con promesas fáciles ni caminos de rosas. Esos son para los vendedores de ilusiones. Yo voy a mostrarte la ley inmutable que gobierna el logro, tan real como la ley de la gravedad. Te mostraré cómo comandar tu mente, ese jardín que puede producir flores exuberantes o malas hierbas venenosas. Te mostraré cómo desterrar el miedo de su trono usurpado en tu corazón. Te mostraré cómo construir el fuego blanco y ardiente del deseo, y cómo sostenerlo con los pilares de la fe, la decisión y la persistencia, hasta que la realidad material, esa sirviente obstinada, no tenga más remedio que doblegarse ante la fuerza de tu voluntad. Este es el camino que recorrieron los gigantes. Este es el sendero que hollaron Carnegie, Edison, Ford y Lincoln. No eran dioses, eran hombres de carne y hueso como tú, pero habían descubierto y aplicado la ley. Este es el sendero que debes hollar si quieres, finalmente, cumplir el destino que susurra en tu interior durante las noches de insomnio. Fuiste elegido para más. La única pregunta que queda en el aire, la única variable en la ecuación cósmica, es si, finalmente, después de todos estos años de espera,
te elegirás a ti mismo. Cada triunfo, sin excepción, comienza con un primer paso. Y ese primer paso nunca, jamás, se da en condiciones perfectas. Esta es una de las grandes verdades que separan a los que logran de los que sueñan. Los hombres esperan el día en que el dinero sea abundante en sus cuentas bancarias, el día en que los aliados perfectos aparezcan de la nada y juren lealtad, el día en que el miedo se haya desvanecido por completo de sus corazones, el día en que la prueba del éxito futuro sea tan cierta como que el sol saldrá por la mañana. Ese día nunca llega. Es un espejismo en el desierto de la postergación. El hombre que se eleva, el hombre que deja su marca en el mundo, es el hombre que empieza antes de estar listo. Empieza con las rodillas temblando, con el estómago encogido, con la cuenta bancaria casi vacía. Empieza confiando en una ley profunda y misteriosa, que la propia acción, el movimiento, convoca los recursos. La acción es un imán, atrae el dinero, atrae a los aliados y, lo más importante, genera el coraje sobre la marcha. El coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Piénsalo de esta manera: la vacilación es infinitamente más costosa que cualquier derrota imaginable. Una derrota, si la analizas con honestidad, es una maestra severa pero justa. Te enseña tus debilidades, afila tus habilidades, endurece tu resolución, te obliga a ser más inteligente, más fuerte. La vacilación, en cambio, es un vacío. No enseña nada, no afila nada, no endurece nada. No produce más que el paso del tiempo y el crecimiento del arrepentimiento. Un hombre que se atreve y fracasa y se levanta de nuevo ha ganado una sabiduría que no tiene precio. Un hombre que espera y se deja llevar a la deriva, planeando un día empezar, solo ha acumulado años perdidos y una creciente sensación de impotencia. El tiempo es el único recurso que no puede ser reemplazado. Puedes perder dinero y volver a ganarlo. Puedes perder amigos y encontrar otros nuevos. Pero un día, una hora, un minuto entregado a la duda y a la inacción es un fragmento de tu vida robado para siempre, irrecuperable. Es un cheque que tu destino te extendió y que tú dejaste caducar. La historia de Edwin C. Barnes es la demostración perfecta y dramática de esta ley. Barnes no era nadie, no tenía dinero ni un centavo, no tenía influencia, no conocía a nadie importante, no tenía una educación formal ni experiencia relevante. Pero en su mente ardía un solo pensamiento, una obsesión que consumía todas las demás: convertirse en el socio comercial del más grande inventor de su época, Thomas Alva Edison. Si hubiera sido un hombre razonable, habría dicho: es imposible, primero necesito ahorrar dinero, necesito estudiar ingeniería, necesito encontrar a alguien que me presente. Si hubiera esperado a que las condiciones fueran perfectas, habría muerto como un obscuro empleado en cualquier oficina anónima, con su sueño convertido en un recuerdo amargo. Pero Barnes no era razonable, era un hombre de acción. En lugar de esperar, actuó con lo que tenía, y lo que tenía era la determinación. Se subió a un tren de mercancías, viajando como polizón, sin tiquete, arriesgándose a ser descubierto y encarcelado. Llegó a Orange, New Jersey, sucio, cansado y vestido de harapos. Caminó hasta el famoso laboratorio de Edison y, de alguna manera, logró una audiencia con el genio. No pidió trabajo, no pidió limosna. Se plantó frente al gran inventor y declaró su intención. Había venido para asociarse con él. Ese comienzo, ese paso audaz y aparentemente ridículo, dado mucho antes de estar remotamente listo, fue el acto que dobló la curva de su destino. Barnes no entró al despacho de Edison como un mendigo, aunque su aspecto físico lo sugiriera. Entró con la energía, con el aura de un hombre que ya había tomado una decisión irrevocable en su interior. Y la gente como Edison, los hombres que viven en el plano de la creación y la intuición, pueden percibir esa energía. Es más real para ellos que la ropa que llevas o el dinero que tienes en el bolsillo. Edison vio algo en los ojos de aquel hombre harapado.
No lo convirtió en su socio de inmediato, por supuesto, pero le dio una oportunidad, la más humilde de todas. Barnes aceptó un trabajo de baja categoría en el laboratorio, un trabajo que muchos otros habrían considerado una ofensa a su ambición. Pero Barnes no lo vio así. Para él no importaba el puesto, importaba estar en la órbita del hombre con el que se asociaría. En su mente, mientras barría los suelos o hacía recados, él ya era el socio de Edison. Solo estaba esperando que la realidad material se pusiera al día con su realidad interior. Esa certeza, ese comienzo definido, esa decisión inquebrantable, lo sostuvo durante años de trabajo oscuro y aparentemente sin importancia. La mayoría se habría desanimado. Él no. Mantuvo su objetivo fijo en su mente. Y cuando, años después, se presentó una oportunidad, la comercialización de un nuevo invento de Edison, el dictáfono, que nadie más creía que se podía vender, Barnes estaba ahí, listo. Se ofreció, lo logró, y a partir de ese momento, su fortuna y su asociación con Edison se convirtieron en leyenda. Ganó millones de dólares, pero el dinero era solo el resultado. El verdadero triunfo fue la demostración de la ley. La acción precede a los recursos. La decisión es el imán del destino. Ahora, piensa en el reverso de esta historia. Piensa en las sombras. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres han vivido y han muerto con sueños igual de grandes que los de Barnes, pero que nunca dieron ni el primer paso? Sus corazones albergaban sinfonías, pero sus vidas fueron un silencio monótono. Se excusaron con razones que sonaban nobles y prudentes. «Me estoy preparando», decían, mientras leían un libro más en lugar de hacer una llamada. «Estoy esperando el momento adecuado», afirmaban, mientras el único momento que existe, el ahora, se les escapaba entre los dedos. «Estoy reuniendo más información, haciendo mi investigación», se justificaban, cayendo en la parálisis por análisis. Pero detrás de esa fachada de palabras pulcras, de esa supuesta prudencia, se escondía el verdadero arquitecto de su inacción. El miedo. Simplemente no empezaron. Y así sus magníficos sueños, con el tiempo, se pudrieron en su interior y se convirtieron en su tormento. No hay nada más pesado que el fantasma de la vida que pudiste haber vivido. La vida, ese juez imparcial, corona únicamente al hombre que se mueve. Nunca, jamás, al hombre que espera. Quiero que hagas algo por mí ahora. Repite estas palabras. En voz alta si puedes, en el silencio de tu mente si no es posible, pero dilas con la fuerza de un decreto real. Empiezo ahora, actúo hoy. La postergación no puede encadenarme. Dilo de nuevo, siente la vibración de las palabras. Empiezo ahora, actúo hoy. La postergación no puede encadenarme. Cada vez que lo declaras con intención, grabas el coraje un poco más profundo en el tejido de tu alma. Cada vez que actúas en consecuencia, aunque sea con un paso minúsculo, construyes el músculo de la fe. Cada vez que empiezas algo sin esperar la certeza absoluta, le envías una señal clara a esa inteligencia infinita que orquesta el universo. La señal dice: estoy listo, estoy preparado para recibir guía, estoy abierto a la abundancia. Mi fe no requiere pruebas previas. Contrasta esta actitud con la del que vaga a la deriva, el alma perdida en el mar de la vida sin un rumbo fijo. Él habla de sus planes con gran elocuencia, desea con fervor, planifica sin cesar, llenando cuadernos con estrategias que nunca ejecutará, pero nunca empieza. Espera la seguridad de un puerto que no existe. Espera el aplauso de una multitud que solo aplaude los resultados, no las intenciones. Espera las condiciones perfectas en un mundo que es inherentemente imperfecto. Y así muere esperando, un espectador en el estadio de su propia vida. Recuérdalo siempre, ningún hombre fue jamás coronado por esperar. Ninguna estatua se erigió en honor a un comité de planificación. La fortuna, la gloria, la realización pertenecen a los que se atreven,
no a los que se preparan indefinidamente. Los cementerios del mundo están llenos hasta los topes de hombres y mujeres que iban a empezar mañana. Los libros de historia, en cambio, están llenos de los nombres de aquellos que, a pesar de sus dudas y de sus miedos, empezaron. Ahora mismo, en este preciso momento, te encuentras en esa encrucijada, en ese mismo punto de decisión que todos ellos enfrentaron. La pregunta no es, y nunca ha sido, si estás listo. Nunca estarás completamente listo. Siempre habrá una excusa más, una duda más, una pieza de información más que podrías necesitar. La pregunta es mucho más simple y mucho más profunda. ¿Vas a empezar? Cada imperio, desde el romano hasta el de Microsoft, cada fortuna, desde la de los Medici hasta la de los emprendedores tecnológicos, cada triunfo del espíritu humano, desde la invención de la rueda hasta el viaje a la luna, comenzó de la misma manera, con un único paso imperfecto, incierto y audaz. Fuiste elegido para más, de eso no hay duda. El deseo en tu corazón es la prueba, pero el universo te ha dado el libre albedrío. La elección final es tuya. Solo tú puedes elegir empezar. Empieza ahora y la ley sagrada del comienzo te recompensará con un impulso que no puedes comprender desde la inacción. El primer paso crea el camino, el primer ladrillo inspira la catedral, la primera nota convoca la sinfonía. Empieza ahora. ¿Has escuchado la llamada? ¿Has sentido la verdad en la orden de empezar ahora? Quizás, incluso, has dado ese primer paso. Y en el preciso instante en que lo has hecho, has despertado a la bestia, has sentido su aliento frío en la nuca. Su nombre es miedo. El fracaso, déjame que te lo revele, es una ilusión inofensiva que solo adquiere poder cuando tú se lo das. Ningún hombre, ninguna mujer es jamás derrotado de forma permanente hasta que se rinde en la ciudadela interna de su propia mente. Lo que el mundo, en su juicio superficial, llama fracaso, no es más que una derrota temporal, un desvío en el mapa, una instrucción disfrazada de obstáculo. Es la manera que tiene el universo de decir, por aquí no, prueba de esta otra forma, aprende esto antes de continuar. La única verdadera y terminal catástrofe para el espíritu humano no es caer, sino negarse a levantarse. Y la fuerza que te susurra que te quedes en el suelo, que te dice que no vale la pena, que el dolor es demasiado, es el miedo. El miedo es el verdadero fracaso. Es el fracaso preventivo. Es la rendición antes de la batalla. El miedo paraliza al guerrero antes de que desenvaine la espada. Convence al soñador de que renuncie antes de que dibuje el primer bosquejo. Encadena al explorador al puerto seguro cuando la victoria y el descubrimiento le esperaban a solo unas pocas millas náuticas de la costa. El miedo es la mano oculta que roba los destinos, el ladrón invisible que saquea el tesoro de las vidas no vividas. Es un veneno que no mata el cuerpo, sino que momifica el alma en vida. Cada vida que he estudiado, desde los santos hasta los tiranos, desde los genios hasta los locos, demuestra esta ley de forma implacable. Los hombres y mujeres más fuertes que he conocido no fueron aquellos que nunca cayeron, sino aquellos que se enfrentaron a derrotas humillantes, a pérdidas devastadoras, a tormentas que habrían hundido flotas enteras y, sin embargo, con el corazón roto y el espíritu magullado, siguieron avanzando, un paso tras otro. Los más débiles que he conocido, en cambio, no fueron los que perdieron, sino aquellos que nunca se atrevieron a competir. No fue la derrota lo que los arruinó y los convirtió en sombras amargadas, fue el miedo. La derrota afiló el acero del fuerte, revelando su temple, pero el miedo, como un ácido lento, ahuecó al débil desde dentro, dejando solo una cáscara quebradiza. Para ser el mastro de tu vida debes primero convertirte en el mastro de tu miedo. No puedes negociar con él, no puedes apaciguarlo. Debes mirarlo a los ojos, reconocer su presencia y actuar de todos modos.
porque el miedo es el único enemigo que viste todas las máscaras posibles. Se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo, de responsabilidad. Entra en todos los hogares, desde el palacio hasta la choza, y susurra su veneno al oído de cada ser humano, buscando la grieta en su fe por la que pueda infiltrarse. La humanidad está acechada, como por espectros ancestrales, por 6 miedos básicos. Son la fuente de casi toda preocupación, estrés y parálisis que sufrimos. Cada uno de ellos, por sí solo, ha destruido más fortunas, ha impedido más comienzos gloriosos y ha estrangulado más sueños magníficos que todas las guerras y plagas de la historia combinadas. Son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Puedes vestirlos con nombres más sofisticados, puedes racionalizarlos con argumentos complejos, pero su raíz es siempre la misma: la parálisis. El miedo te congela en el tiempo mientras el coraje avanza hacia el futuro. Analicemos a estos 6 tiranos uno por uno, para exponerlos a la luz y despojarlos de su poder. El primer tirano, el miedo a la pobreza. Este es quizá el más astuto y generalizado de todos los miedos. Es un carcelero sutil que construye prisiones cuyas paredes no son de piedra, sino de la ilusión de seguridad. Este miedo convence a hombres y mujeres brillantes de aferrarse a salarios que desprecian, de intercambiar 5 días de su preciosa e irrecuperable vida por la seguridad de 2 días de libertad mediocre. Los persuade de trabajar sin propósito, sin pasión, moviendo papeles de un lado a otro en un ciclo sin sentido, mientras sus verdaderos talentos se atrofian y mueren por falta de uso. Los obliga a enterrar sus sueños más audaces bajo la pesada lápida de la responsabilidad, convenciéndolos de que perseguir una vocación es un lujo irresponsable. Pero debes entender esta verdad fundamental. La pobreza en sí misma no es la prisión. Es una circunstancia, a menudo temporal. El miedo a ella, sin embargo, es una cadena perpetua. De la pobreza se puede escapar. La historia está llena de ejemplos. Se puede escapar con un deseo ardiente, con una decisión firme, con un plan sólido y con una persistencia inquebrantable. Pero el miedo a la pobreza mantiene a un hombre esclavizado para siempre, incluso cuando la puerta de oportunidad está abierta de par en par frente a él. Le hace ver riesgos donde hay oportunidades y pérdidas donde hay lecciones. Henry Ford nació en una granja, sin la más mínima traza de riqueza. No tenía una fortuna heredada que le sirviera de colchón, ni conexiones poderosas que le abrieran puertas, ni una larga y prestigiosa educación que le diera credibilidad. Tenía todas las razones del mundo para sucumbir al miedo a la pobreza y buscar un empleo seguro como mecánico por el resto de su vida. Pero su deseo era más grande que su miedo. Se arriesgó al ridículo de sus vecinos, a las demandas de sus competidores que querían mantener el monopolio de las patentes, y aún a la bancarrota en sus primeras empresas. Fracasó, se quedó sin dinero, tuvo que volver a empezar. La mayoría se habría rendido diciendo: lo intenté, no funcionó, ahora buscaré seguridad. Pero Ford no lo hizo. Silenció el miedo constante a la carencia con la atronadora decisión de actuar. Sus automóviles llenaron cada rincón del mundo y transformaron la sociedad no porque fuera el mejor ingeniero, sino porque se negó a doblegarse ante el miedo a los bolsillos vacíos. Su ejemplo es una prueba eterna de que el miedo a la pobreza, y no la pobreza misma, es la verdadera y paralizante maldición. El segundo tirano, el miedo a la crítica. Este es el ladrón de la originalidad, el asesino de las ideas valientes. Este miedo mantiene a los hombres en silencio en reuniones donde deberían hablar y aportar su genio. Los vuelve tímidos y vacilantes cuando deberían actuar con audacia y convicción. Los hace pedir disculpas por sus propias ambiciones cuando deberían estar liderando la carga. La sociedad por naturaleza es una fuerza conservadora. El mundo ridiculiza cada nueva idea que desafía el status quo. Se burla de cada soñador que ve una realidad diferente. Se ríe de cada pionero que se atreve a desviarse del camino trillado. Si temes a este ridículo,
Si tu necesidad de aprobación es más grande que tu fe en tu propia visión, enterrarás tu genio antes de que tenga la oportunidad de nacer. Te convertirás en un eco en lugar de una voz. Sin embargo, cada hombre y mujer que he estudiado que alcanzó la verdadera grandeza, sin excepción, fue en algún momento llamado loco, tonto, idealista o hereje. A los hermanos Wright les dijeron que el hombre no estaba hecho para volar. A Edison lo ridiculizaron públicamente por su búsqueda de la luz eléctrica, llamándola una quimera imposible. A Lincoln lo caricaturizaron en la prensa como un simio torpe, débil e indeciso, incapaz de liderar a la nación. Imagina que se hubieran detenido por miedo a la crítica. Imagina que hubieran dicho, tienen razón, quizá esto es demasiado, quizá mejor me conformo. El mundo sería un lugar mucho más oscuro y pequeño. Su fe inquebrantable en su propósito silenció el clamor de sus detractores, porque sus acciones hablaron más alto que las palabras de sus detractores. La acción es el único antídoto eficaz contra el veneno del juicio ajeno. Mientras tú construyes, ellos solo pueden hablar. El tercer tirano. El miedo a la enfermedad. Este es un veneno que se autoadministra, una profecía autocumplida. Los hombres y mujeres que viven bajo su sombra imaginan dolencias en cada pequeño malestar. Hablan constantemente de su debilidad, de sus achaques, de sus posibles enfermedades, programando así a su subconsciente y a su cuerpo para que manifiesten exactamente aquello que temen. Se preocupan hasta enfermarse, convirtiendo su mente, que debería ser un jardín de poder, en un caldo de cultivo para la patología. Este miedo roba la vitalidad y la fuerza a través del poder oscuro de la sugestión. Sin embargo, la verdad es que la salud y la vitalidad se fortalecen con la fe, con el pensamiento positivo, con un propósito de vida que te arrastra de la cama cada mañana. He visto a hombres de cuerpo frágil y constitución débil que han sobrevivido y superado a hombres físicamente mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque sus mentes estaban tan fijas en una misión, en un servicio que debían prestar, en una obra que debían completar, que simplemente no tenían tiempo para estar enfermos. Su voluntad de vivir y de crear era más fuerte que la tendencia del cuerpo a decaer. El cuerpo, en última instancia, obedece a la mente. Si tu mente está llena de un propósito vibrante, tu cuerpo luchará por mantener el ritmo. Si tu mente está llena de miedo a la enfermedad, tu cuerpo se preparará para capitular. El miedo a la enfermedad paraliza a ambos. El cuarto tirano. El miedo a la pérdida del amor. Este miedo ha arruinado innumerables almas y ha sido la fuente de algunas de las mayores tragedias y miserias de la historia. Los celos, la sospecha, la envidia, la posesividad, todos son hijos bastardos de este miedo. Nace de una profunda inseguridad, de la creencia de que no somos dignos de amor y que, por tanto, debemos aferrarnos a él, controlarlo, enjaularlo para que no escape. Este miedo distrae la mente de cualquier propósito noble, consume vastas cantidades de energía mental y emocional en dramas innecesarios y crea una miseria autoinfligida tanto para el que teme como para el objeto de su afecto. Sin embargo, la gran paradoja es que el amor verdadero no puede sobrevivir en una atmósfera de miedo. El amor prospera en la libertad, no en la posesión. Se nutre de la confianza, no de la sospecha. Se fortalece con la generosidad, no con el egoísmo. Temer la pérdida del amor es la forma más segura de invitarla. Cuando actúas desde el miedo, te vuelves controlador, celoso y necesitado, cualidades que erosionan la admiración y el afecto. Cuando en cambio actúas con fe en el amor y en tu propio valor, te vuelves confiado, generoso y autónomo, cualidades irresistiblemente atractivas. El amor no es algo que se retiene, es algo que se irradia, y solo puedes irradiar aquello que posees en tu interior. El quinto tirano, el miedo a la vejez. Este es el susurro melancólico de que el tiempo es un enemigo, de que lo mejor ya ha pasado. Este miedo te dice que tus fuerzas se desvanecerán
que las oportunidades desaparecerán, que la vida, esencialmente, se habrá acabado mucho antes de que tu corazón deje de latir. La cultura moderna, con su obsesión por la juventud, alimenta este miedo hasta convertirlo en una fobia. Pero la vejez, vista correctamente a través de los ojos de la sabiduría, no es una pérdida, es una acumulación, es riqueza. Conlleva la sabiduría que solo la experiencia puede dar, la paciencia que nace de haber visto pasar muchas tormentas, la perspectiva que te permite distinguir lo trivial de lo esencial. Muchos de los hombres y mujeres más grandes de la historia lograron sus triunfos más significativos en la segunda mitad de su vida. Miguel Ángel, Goethe, Edison, Churchill, todos produjeron obras maestras en su madurez. El coronel Sanders fundó KFC pasados los 60 años. El miedo a la edad es una necedad, porque el tiempo puede ser tu más grande aliado si lo has invertido en lugar de gastarlo. El hombre que desperdicia su juventud a la deriva, saltando de distracción en distracción, teme a la llegada de la vejez, porque sabe, en el fondo, que sus graneros están vacíos. El hombre que usa su juventud y su madurez al servicio de un propósito definido, le da la bienvenida, porque cada año añade más valor, más sabiduría y más perspectiva a su legado. El sexto tirano. El miedo a la muerte. Este es el último ladrón, el rey de los terrores, la sombra que se proyecta sobre cada vida. Los hombres malgastan sus preciosos años construyendo muros para evitarla, negando su existencia, tratando de negociar con lo inevitable. Sin embargo, la muerte llega para todos, para el rey y para el peón, para el sabio y para el necio. Temerla es, por tanto, la forma más inútil de gastar la energía vital. Es como temer la puesta de sol. Aceptarla, por el otro lado, es encontrar la verdadera libertad. Cada gran hombre que conocí, cada alma que vibraba con un propósito trascendente, caminaba con calma con la conciencia de su propia mortalidad. No la buscaban, pero no le temían. Entendían que su cuerpo era un vehículo temporal, pero que su influencia, sus ideas, su contribución, podían aspirar a la eternidad. El miedo a la muerte, irónicamente, acorta la vida, porque te hace vivir de forma pequeña, temerosa y mezquina. La fe en que tu vida tiene un propósito que te trasciende, alarga el alcance y el significado de tu existencia. La aceptación de la muerte no es morbosa, es el catalizador final que te obliga a vivir con urgencia, con pasión y sin dejar nada importante para mañana. Ahora que hemos expuesto a estos 6 tiranos a la luz, quiero que forjes tu arma contra ellos. Es un decreto, una afirmación de poder que debes grabar en tu corazón. Di esto conmigo, con una fuerza que haga temblar tus dudas. Yo domino el miedo. Actúo como si la derrota fuera imposible. Repítelo. Siente cómo cada palabra extingue una brasa de ansiedad. Yo domino el miedo. Actúo como si la derrota fuera imposible. Cada repetición es un golpe de martillo que forja el coraje en tu alma. Cada acto, por pequeño que sea, realizado en desafío directo al miedo, debilita sus cadenas invisibles. Cada victoria minúscula sobre la vacilación entrena a tu subconsciente para que obedezca a la fe en lugar de la duda. No esperes a que el miedo desaparezca mágicamente para actuar. Eso nunca sucederá. Actúa en presencia del miedo, y el miedo, como un vampiro expuesto al sol, se encogerá y desaparecerá. El que vaga deriva, el alma sin ancla, se inclina ante el miedo como un esclavo ante su maestro. Deja que dicte cada uno de sus movimientos. Retrasa el comienzo de su negocio por miedo a la pobreza. Evita las decisiones importantes por miedo a la crítica. Excusa su pereza y su falta de energía con un miedo hipocondríaco a la enfermedad. Ahoga la posibilidad de un amor verdadero con sospecha y control. Se desespera ante la llegada de cada nuevo cumpleaños y tiembla ante el tema inevitable de la muerte. Su aura es tenue, gris, pesada. Su vida, un largo y lento suicidio del espíritu. Y lo peor de todo es que se consuela con la ilusión de que estaba siendo cauteloso o realista.
En realidad, solo estaba siendo un cobarde. El hombre decidido, el comandante de su alma, conquista el miedo con la fe como su espada. Reconoce su susurro helado, asiente y después actúa en la dirección opuesta. Siente su peso sobre los hombros, pero da el siguiente paso de todos modos. Y con cada paso, su músculo de coraje se fortalece hasta que el peso del miedo se siente como una pluma. Su aura irradia una calma autoridad. Los hombres confían en él porque sienten que no está gobernado por la duda. Las oportunidades se inclinan hacia él porque la oportunidad es atraída por la audacia. La inteligencia infinita responde a él porque ha demostrado ser un canal digno de su poder. Él demuestra con su propia vida que el miedo es un tigre de papel, impotente contra la llama de una fe sostenida. Graba esta ley en el centro de tu ser. Cada obstáculo, cada adversidad, cada fracaso contiene la semilla de un beneficio equivalente o mayor. La derrota te enseña la persistencia si te levantas. La crítica te enseña la independencia de pensamiento si te mantienes firme. La pobreza te enseña el poder del deseo si te niegas a aceptarla. La enfermedad te enseña la disciplina y el poder de la mente si luchas. La pérdida te enseña el valor del aprecio. La vejez te enseña la sabiduría. La muerte te enseña la urgencia. El miedo te ciega a todas estas semillas preciosas. La fe las revela. Por eso, y solo por eso, el miedo es el único fracaso verdadero. Pero la fe, su opuesto divino, tiene el poder alquímico de transformar cada fracaso en una ventaja. Dilo de nuevo, lentamente, como si estuvieras grabando un epitafio en la tumba de tu antiguo yo. Yo domino el miedo. Actúo como si la derrota fuera imposible. Escríbelo en un papel. Pégalo en el espejo de tu baño, en la pantalla de tu ordenador, en la visera de tu coche. Colócalo donde tus ojos tropiecen con él constantemente. Repítelo hasta que las palabras se filtren desde tu mente consciente hasta las profundidades de tu subconsciente y se convierten en una creencia arraigada. Cada vez que el miedo susurre su canción de cuna de la inacción, grita este decreto más fuerte en el teatro de tu mente. Cada vez que el miedo te tiente a posponer, a esperar, a dudar, actúa de inmediato, aunque sea un acto pequeño. De esta manera, el miedo dejará de ser tu amo y se convertirá en tu siervo. Se convertirá en una simple señal, como el dolor, que te indica dónde debes aplicar más fe y más acción. El mundo, al final, siempre corona al hombre que actúa sin miedo. Lincoln persistió, aunque fue burlado y derrotado durante décadas. Carnegie construyó su fortuna, aunque partió de la más absoluta pobreza. Edison soportó el ridículo de la comunidad científica mientras fracasaba miles de veces. Ford llenó el mundo de máquinas aunque se enfrentó a los gigantes de su tiempo. Cada uno de ellos eligió la fe por encima del miedo. Cada uno de ellos, con su vida, demostró que el fracaso en sí mismo es una ilusión. Por lo tanto, te ordeno, destierra el miedo de tu templo interior. Conviértete en un guardián vigilante en sus puertas. Habla el lenguaje de la fe a diario. Actúa con una audacia que sorprenda a tu antiguo yo. Persiste a través de la derrota como si fuera parte del plan. Ríete de la crítica como si fuera el aplauso de los necios. Confía en el amor. Da la bienvenida a la sabiduría. Acepta la muerte. Cada día que conquistas el miedo en las pequeñas batallas, construyes tu capacidad para ganar la guerra por tu destino. Cada día que actúas como si el fracaso fuera imposible, le demuestras a la inteligencia infinita que en efecto fuiste elegido para más. Y cuando vives de esta manera, el mundo mismo, con todas sus leyes y circunstancias, no tendrá más remedio que ceder y conspirar a tu favor. Debemos ser absolutamente claros en este punto, pues la palabra deseo ha sido mal interpretada, diluida y profanada. Cuando hablo de deseo,
No me refiero a un capricho pasajero. No hablo de un simple anhelo, de un me gustaría tener o un sería bonito que... Un anhelo es débil, es pasivo. Se contenta con suspirar y dejarse llevar por la corriente, esperando que un golpe de suerte le entregue sus sueños en una bandeja de plata. Un anhelo es una brasa humeante que puede ser extinguida por la más leve brisa de la duda o la dificultad. El deseo del que hablo es de una naturaleza completamente diferente. El deseo es fuego blanco, ardiente, imperioso, que consume todo. No pide permiso, no espera las condiciones favorables, demanda, comanda, doblega las circunstancias a su paso, consume la vacilación como si fuera maleza seca, derrite los barrotes de la jaula del miedo, impulsa a la acción con una fuerza irresistible, hasta que un hombre o una mujer no sienta este fuego en sus venas, vagará por la vida a la deriva, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas. Pero en el momento en que este fuego se enciende y se le permite arder sin control, ningún poder en la tierra puede detener a esa persona, porque la propia inteligencia infinita, el poder que anima los mundos, se levanta a servir a un alma que sabe lo que quiere con tal claridad y ardor. Este fuego no es un accidente, no es una emoción aleatoria. El deseo, el verdadero y profundo deseo, es la señal inequívoca del destino. Es el susurro de la inteligencia infinita plantado deliberadamente en tu alma, como prueba irrefutable de que fuiste elegido para más. Es el mapa del tesoro que se te entrega al nacer, indicando dónde yace tu grandeza. A todo ser humano se le concede un deseo, una vocación, un sueño que es únicamente suyo. Pero trágicamente, pocos son fieles a él. La mayoría, adiestrados por el miedo y la duda, lo silencian, lo entierran bajo una montaña de excusas racionales. Lo llaman tonto, infantil, egoísta, inseguro, imposible. En realidad, lo que están rechazando es su propia corona, la misma que les fue otorgada por derecho divino y que ahora yace en el puso esperando ser reclamada. El tamaño de tu deseo es la medida de tu destino. Reflexiona sobre esto. La inteligencia infinita no comete errores, no concede grandes y complejos deseos a almas destinadas a la pequeñez y la simplicidad. Si sientes en tu interior un deseo de construir un imperio, de escribir una sinfonía, de encontrar la cura para una enfermedad, de liderar una nación, es porque posees en estado latente la capacidad para lograrlo. El deseo es la bellota, la grandeza es el ocre que contiene en su interior. Negar tu deseo más profundo no es por lo tanto un acto de humildad, es el acto supremo de la traición, una traición a tu Creador y a la misma razón por la que te fue concedido el milagro de la vida. Este principio se manifiesta en una dualidad inevitable que puedes observar a tu alrededor, la del tormento y la del triunfo. Primero hablemos del tormento. El hombre que siente un sueño vibrando en su interior pero lo ignora, lo entierra bajo las obligaciones del día a día y las excusas de prudencia, no puede encontrar la paz. Se condena a sí mismo a una vida de silenciosa desesperación. Sentirá una inquietud constante, una agitación que no puede nombrar, una profunda insatisfacción con sus logros, por grandes que parezcan a los ojos del mundo. Puede que intente ahogar esa voz interior con el ajetreo del trabajo, con los placeres superficiales, con el ruido de las distracciones constantes. Pero la voz no morirá. Se convertirá en un dolor sordo, un fantasma en el banquete, un recordatorio constante de la vida magnífica que está traicionando. Este tormento debes entenderlo, no es un castigo, es la misericordia del universo, es la voz de tu alma gritándote, instándote a que te des la vuelta y reclames tu verdadero camino antes de que sea demasiado tarde. Ahora observemos el triunfo. El hombre que se atreve a obedecer el fuego, que toma su deseo y lo convierte en su norte, en su única obsesión. El hombre que escribe su objetivo en un papel, que lo repite por la mañana y por la noche, que lo graba en su corazón hasta que se convierte en parte de su ser.
El hombre que actúa cada día con una definición implacable hacia esa meta, ese hombre se encontrará, casi milagrosamente, elevado por fuerzas invisibles. Las puertas que antes estaban cerradas con cerrojos se abrirán a su paso. Los aliados y mentores que necesita aparecerán en su camino, atraídos por la claridad de su propósito. Las ideas geniales y las soluciones a problemas complejos llegarán a su mente en momentos de quietud, como si le fueran susurradas desde otra dimensión. Las oportunidades se alinearán frente a él. El mundo mismo parecerá conspirar a su favor. No es magia, es la ley. La inteligencia infinita responde a la fe y a la definición, y corona a aquellos que son fieles a la misión que les fue encomendada en forma de deseo. El aura de este hombre resplandecerá con una certeza magnética, y los demás confiarán en él y querrán seguirle, a menudo sin saber exactamente por qué. Simplemente sentirán su conexión con el poder. La historia de Andrew Carnegie es quizás el ejemplo más poderoso de esta ley en acción. Nació en la más absoluta pobreza en Escocia, en una familia que tuvo que emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su primer trabajo fue como bobbin boy, un chico de las bobinas, en una fábrica textil de Pensilvania. Ganaba $1.20 a la semana. Imagina la escena: un niño inmigrante, sin educación, sin dinero, sin contactos, trabajando 12 horas al día en el ruido ensordecedor de los telares, con el aire lleno de pelusa de algodón. Para el observador promedio, su destino estaba sellado: una vida de trabajo duro y anónimo en las fábricas de acero de Pittsburgh. Pero dentro de ese niño ardía un fuego. No era solo un anhelo de escapar de la pobreza, era un deseo ardiente, definido y monumental de riqueza, sí, pero también de influencia, de poder para cambiar las cosas, de dejar una marca indeleble en el mundo. Ese deseo no era un capricho, era la señal de su destino. Y Carnegie obedeció esa señal. Cada trabajo que tomó, desde telegrafista hasta empleado de ferrocarril, no fue un fin en sí mismo, sino un peldaño, una escuela. Su deseo ardiente lo impulsó a trabajar con una energía incansable que asombraba a sus superiores. Lo obligó a aprovechar cada oportunidad, a estudiar, a aprender, a observar cómo los hombres ricos pensaban y actuaban. Su deseo lo guió a realizar inversiones audaces, a ver el futuro del acero cuando otros solo veían hierro. No fue su inteligencia, aunque era considerable, ni su suerte, lo que lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Fue la intensidad volcánica de su deseo. Ese deseo fue la fuerza motriz que lo impulsó a ascender de un niño pobre de fábrica a un titán de la industria cuya influencia todavía sentimos hoy. El deseo no fue un accidente en su vida, fue la señal de su destino. Él la obedeció ciegamente y ella lo coronó. Ahora contrasta esa historia con la del que vaga a la deriva. Él también siente el cosquilleo de un deseo, la punzada de un sueño. Quizás quiera empezar un negocio, escribir una novela o viajar por el mundo. Pero inmediatamente la voz del miedo, disfrazada de razón, comienza a susurrarle: ahora no es el momento, no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo la formación, no sé lo suficiente, no tengo ninguna posibilidad, hay demasiada competencia. Y así, con cada excusa, arroja un puñado de tierra sobre el fuego de su deseo, sofocándolo lentamente. Espera a que las condiciones sean perfectas, un estado que, como ya sabemos, nunca llega. Y así vive y muere con su sueño enterrado en su corazón, su magnífico fuego reducido a un montón de cenizas frías, su glorioso destino traicionado por su propia mano. Se llama a sí mismo realista o prudente, pero en el lenguaje del universo, su nombre es infiel. Fue elegido para más, pero por miedo rechazó su propia corona. El hombre decidido, en cambio, honra su deseo como si fuera una orden directa de un rey. No se excusa, no se retrasa, no se deja llevar a la deriva. Toma ese deseo y lo convierte en un objetivo claro y definido. Lo escribe, lo visualiza, lo graba en su mente a diario, por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir. Actúa en consecuencia
quemando los puentes a sus espaldas, eliminando toda posibilidad de retirada. Compromete su alma entera a la victoria, y su aura comienza a irradiar una energía de inevitabilidad. Los hombres lo perciben y ceden o se unen a su causa. La inteligencia infinita, reconociendo a uno de los suyos, se alinea con él. Se vuelve imparable, no porque sea sobrehumano, sino porque es absolutamente fiel al fuego que lo eligió. Quiero que hagas una pausa y pronuncies estas palabras. Siéntelas, créelas. Mi deseo es ley, es mi mandato y mi corona. Dilo de nuevo, con más fuerza. Mi deseo es ley, es mi mandato y mi corona. Escríbelo, llévalo en tu cartera, ponlo como fondo de pantalla en tu teléfono. Cada vez que lo declaras, tu mente subconsciente, ese gigante dormido, lo acepta un poco más. Cada repetición profundiza el grabado en tu neurología. Pronto tu mente lo creerá sin lugar a dudas. Y cuando la mente cae con esa intensidad, el cuerpo actúa en consecuencia, la energía cambia, el aura irradia. Y cuando el aura irradia con esa certeza, el mundo material se doblega para coincidir con la imagen que sostienes en tu interior. Este es el ritmo de la creación, este es el pulso del destino. Los grandes nombres de la historia fueron esclavos de sus deseos. Lincoln deseaba con toda fibra de su ser la preservación de la unión y la expansión de la justicia. Soportó el ridículo de su propio gabinete, las derrotas militares más humillantes y el peso de una guerra civil que desgarraba a su nación. Pero el fuego de su deseo nunca, ni por un instante, se atenuó. Ford deseaba poner un coche al alcance de la multitud. Soportó demandas, burlas de sus competidores y la constante amenaza de la bancarrota. Pero el fuego de su visión lo impulsó a través de cada obstáculo. Edison deseaba arrancar la luz del éter y encerrarla en una botella de cristal. Soportó más de 10,000 fracasos, noches sin dormir y el escepticismo del mundo entero, pero con cada experimento fallido, el fuego de su deseo ardía más y más brillante. El deseo de cada uno de estos hombres fue su señal personal del destino, y cada uno de ellos la obedeció con una devoción casi religiosa hasta que fueron coronados. Pero no imagines ni por un segundo que el deseo hará el camino fácil. Esa es una fantasía infantil. El deseo no hace el camino fácil, lo hace posible. El camino hacia cualquier meta que valga la pena seguirá exigiendo un trabajo extenuante, una persistencia sobrehumana y un sacrificio doloroso. Pero sin el combustible del deseo, ningún hombre soportará estos costos por mucho tiempo. Es solo el deseo ardiente, la obsesión, lo que te sostiene a través de los largos y solitarios periodos de retraso y derrota. Es solo el deseo ardiente lo que te obliga a levantarte del suelo, una vez más, cuando cada músculo y cada gramo de tu razón te gritan que te rindas. Sin él, la primera tormenta seria te dispersará y te devolverá a la costa de la mediocridad. Con él, ninguna tormentosa, por violenta que sea, podrá detenerte. Te convertirás en la tormenta. Graba esta verdad en tu mente hasta que se convierta en un axioma. El deseo es la raíz de toda riqueza, de todo poder, de todo logro. Sin él, el plan más brillante no tiene fuerza. Con él, incluso un plan deficiente, ejecutado con fervor, puede superar a la oposición más formidable. El deseo es el único recurso que todo ser humano posee por igual al principio de su viaje. El mundo puede negarte la riqueza heredada, la educación formal, las conexiones influyentes, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, negarte el poder de desear. Ese poder es tu derecho de nacimiento, el cetro de tu soberanía personal. Desperdiciarlo, ignorarlo, suprimirlo, es la forma más trágica de pobreza. Por lo tanto, te ordeno, honra tu deseo, sácalo de las sombras, límpiale el polvo de las excusas. No lo menosprecies llamándolo un sueño tonto, no lo silencies por miedo a lo que otros puedan pensar, no lo excuses diciendo que no es el momento. Tómalo en tus manos, escríbelo con detalle, decláralo al universo, persíguelo con la ferocidad de un león hambriento.
Deja que arda en tu interior hasta que consuma todo lo que no eres, hasta que tu vida misma sea moldeada por su calor y su luz. Porque este fuego no es tuyo solamente, es el susurro de la inteligencia infinita, la voz de Dios en tu interior, recordándote incesantemente que no estás aquí para ser ordinario. Estás aquí porque fuiste elegido para más. A cada momento de cada día, te encuentras en la entrada de una puerta donde dos caminos se presentan ante ti. No es una metáfora poética, es una descripción literal de tu realidad. Un camino es ancho, liso y está bien iluminado por las luces de la opinión popular y la comodidad. Es el camino de la indecisión. Al principio, parece el más fácil, el más seguro. Te permite mantener tus opciones abiertas, evitar el riesgo, posponer el compromiso. Pero este camino, aunque tentador, es un círculo que no lleva a ninguna parte. Conduce inexorablemente a las tierras baldías de la deriva, al pantano del arrepentimiento y finalmente a la ruina silenciosa de una vida no vivida. El otro camino es estrecho, empinado y a menudo oscuro al principio. Es el camino de la decisión. Para entrar en él, debes pagar un peaje, debes elegir un rumbo y renunciar a todos los demás. Requiere un acto de coraje, un salto de fe. Este camino es difícil al principio, lleno de obstáculos y pruebas, pero es el único camino que asciende. Es el que conduce a la cima de la maestría, a la fortuna duradera y a la única forma de libertad que realmente importa, la soberanía sobre tu propia alma. Esta puerta no se cruza una sola vez en la vida. Te enfrentas a ella cada mañana al despertar, en cada conversación importante, en cada tarea que eliges hacer o posponer. Cada elección, por pequeña que sea, revela si estás caminando por el sendero del vagabundo o por el del comandante. La indecisión es la forma más sutil y destructiva de autosabotaje. Es la vacilación disfrazada de cautela. Es la espera disfrazada de sabiduría. Es el miedo disfrazado de prudencia. Ha robado más destinos gloriosos a la humanidad que todas las derrotas militares de la historia. Un hombre que duda, que vacila, que pospone la decisión, comete 3 crímenes contra sí mismo. Primero, pierde las oportunidades, que son fugaces y no esperan a los corazones tímidos. Segundo, debilita el músculo de su fe, enseñándose a sí mismo a través de la repetición que no se puede confiar en su propia palabra. Y tercero, y quizá más devastador, convence a su mente subconsciente de que es una persona incapaz de comandar. Su aura, el campo de energía que lo rodea, se atenúa, se vuelve gris e incierto. Las demás personas, de forma instintiva, perciben su falta de definición y se retiran. La vida, el universo, la inteligencia infinita, solo puede responder a una señal clara. La indecisión es estática, es ruido, y el universo ignora el ruido. La vida corona al hombre que decide, no al que sopesa las opciones indefinidamente. La decisión, por el contrario, es el acto de la maestría. Su misma raíz etimológica, del latín de, caedere, significa cortar. Tomar una verdadera decisión no es simplemente elegir una opción, es cortar todas las demás. Es quemar los barcos en la orilla para que la retirada sea imposible. Es pararse en medio del universo y declarar con una fuerza irrevocable: este es mi rumbo, lo tomaré, pagaré cualquier precio que se me exija, soportaré cualquier dificultad y no miraré atrás. El propio acto de tomar una decisión tan firme desata un poder casi mágico. Fortalece la fe instantáneamente, construye el coraje y, lo más importante, graba un mensaje de autoridad en las profundidades del subconsciente. El hombre que decide con rapidez y firmeza y se adhiere a su decisión, comienza a irradiar una confianza que es casi tangible. Su aura se ilumina y se vuelve magnética. Los hombres confían en él, porque su certeza les proporciona un ancla en un mundo de dudas. Las oportunidades, que antes eran invisibles,
comienzan a presentarse atraídas por la claridad de su señal. La inteligencia infinita, reconociendo una voluntad alineada con la suya, comienza a conspirar en su favor. Él dobla el destino no por la fuerza bruta, sino por el inmenso peso gravitacional de su elección. La presidencia de Abraham Lincoln es un estudio maestrial sobre el poder de la decisión en medio del caos. Durante los días más oscuros de la guerra civil, cuando la unión se desangraba y la derrota parecía no solo posible, sino probable, Lincoln estaba rodeado por un mar de indecisión. Sus generales eran cautelosos y lentos. Miembros de su propio gabinete lo presionaban para que negociara una paz, para que se comprometiera, para que cediera y dejara que la nación se partiera en dos. La opinión pública vacilaba. El clamor por una solución fácil era ensordecedor. Un hombre menor se habría ahogado en ese mar de dudas. Pero Lincoln, en el santuario de su alma, tomó una decisión de la que nunca se desvió ni un ápice. La unión debe ser y será preservada. Esa decisión se convirtió en la estrella polar para una nación a la deriva en la noche más oscura. No vaciló ni siquiera cuando sus ejércitos sufrían derrotas humillantes. No vaciló ni siquiera cuando sus aliados lo abandonaban y sus enemigos lo ridiculizaban. Su decisión, firme como el granito, estabilizó a una nación temblorosa. Su aura portaba una autoridad tranquila pero absoluta, no porque fuera el hombre más inteligente o el mejor estratega, sino porque había cruzado la puerta del poder. Había tomado una decisión irrevocable. Y esa firmeza, esa negativa a considerar cualquier otra alternativa, fue lo que finalmente lo coronó como el salvador de su nación. Henry Ford fue otro hombre de decisión de acero. Cuando se propuso construir su famoso motor V8, declaró que construiría el bloque de 8 cilindros en una sola pieza. Todos sus ingenieros, los mayores expertos del mundo, insistieron en que era simplemente imposible. La metalurgia de la época no lo permitía. Ford, sin inmutarse, simplemente les dijo: produzcanlo de todos modos. Trabajaron durante meses sin éxito. Cada vez que informaban del fracaso, Ford les daba la misma respuesta: continúen. Su decisión no era una sugerencia, era una ley física que aún no se había manifestado. Su firmeza inquebrantable no le dio a sus ingenieros otra opción más que continuar intentándolo, forzando los límites de su propio ingenio, hasta que finalmente, después de innumerables fracasos, encontraron la manera. Lo imposible se había vuelto posible, no porque las leyes de la física hubieran cambiado, sino porque la decisión de un hombre se negó a aceptar las limitaciones existentes. El motor llenó el mundo, no por un milagro de la ingeniería, sino por un milagro de la voluntad. Ahora, contrasta estos titanes con el que vaga a la deriva. Su lema es: decidiré mañana. Pero cuando llegue el mañana, encuentra una nueva razón para posponerlo de nuevo. Su opinión cambia con la última lectura que lee o la última persona con la que habla. Espera una certeza absoluta en un mundo inherentemente incierto. Sigue a la multitud, esperando que otros tomen las decisiones por él. Su aura irradia una debilidad palpable. Los hombres perciben su indecisión y lo pasan por alto para ascensos y oportunidades. Las oportunidades, que son tímidas, se desvanecen ante la energía de su duda, y sin embargo, se consuela con excusas, culpando a la mala suerte o a la falta de oportunidades, sin darse cuenta de que él mismo, con cada acto de indecisión, transmite una señal de incertidumbre al universo que repele todo lo que dice desear. Quiero que grabes un nuevo decreto en tu alma. Dilo conmigo, con la fuerza de un comandante que da una orden a sus legiones. Yo decido. Mi palabra es ley para mí. Mi decisión dobla el destino. Analicemos esto. Yo decido. Es una afirmación de soberanía. Mi palabra es ley para mí es un juramento de integridad personal. Significa que cuando te comprometes contigo mismo, cumples. Este es el fundamento de la autoconfianza. Mi decisión dobla el destino. Es el reconocimiento de que no eres una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de ellas. Repite este decreto por la mañana y por la noche. Cada repetición enseña a tu subconsciente que se puede confiar en ti. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea,
levantarte cuando suena la alarma, hacer esa llamada difícil, ir al gimnasio y la mantienes. Construye el hábito de la firmeza, y cada hábito de firmeza fortalece tu aura. Pronto, tu sola presencia comenzará a irradiar una autoridad tranquila, que inspirará confianza y ordenará respeto, incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Es crucial, sin embargo, no confundir la decisión con la terquedad. La terquedad es el apego ciego a un método que no funciona. La decisión es el apego inquebrantable a un propósito definido. El hombre terco se estrella contra la misma pared una y otra vez, negándose a cambiar de rumbo. El hombre decidido mantiene su vista fija en la cima de la montaña, pero es lo suficientemente sabio y flexible para ajustar su ruta si se encuentra con un precipicio. Lincoln cambió de generales, sus métodos, una y otra vez, pero nunca cambió su propósito: preservar la unión. Ford refinó constantemente sus diseños y procesos de fabricación, sus métodos, pero nunca vaciló en su objetivo: un coche asequible para la multitud. Edison alteró miles de veces los materiales de sus experimentos, sus métodos, pero nunca abandonó su meta: la bombilla incandescente. La decisión es firmeza en el fin y flexibilidad en los medios. Esa es la combinación de la maestría. Toma ahora mismo, mientras escuchas esto, una decisión definida sobre algo importante en tu vida que has estado posponiendo. No una decisión vaga, una decisión concreta. Elige un rumbo, fija una fecha límite, comprométete con un primer paso tangible, quema los puentes de la retirada en tu mente, declara tu decisión en voz alta a ti mismo, y luego, mañana, actúa en consecuencia. Este simple acto, si lo llevas a cabo, comenzará a transformar tu alma, grabará autoridad en tu subconsciente, iluminará tu aura y convocará a la inteligencia infinita para que comience a abrirte las puertas. Graba esta última verdad en tu mente: el mayor riesgo no es tomar una decisión equivocada, es la indecisión. Una decisión equivocada, si se actúa sobre ella, produce un resultado. Ese resultado te da retroalimentación, te da una lección, puedes corregir el rumbo. La falta de decisión no produce nada, no hay resultado, no hay retroalimentación, no hay lección. Solo el paso del tiempo. Un camino equivocado puede al menos enseñarte dónde no debes ir. No tomar ningún camino no enseña absolutamente nada. Un acto equivocado te puede herir, pero la inacción mata tu destino. Edison fracasó miles de veces, pero cada fracaso fue el fruto de la decisión de probar algo. Ford arriesgó la bancarrota, pero cada riesgo fue la decisión de avanzar. Lincoln soportó críticas feroces, pero cada política fue el fruto de una decisión de liderar. Sus nombres perduran porque se atrevieron a decidir. El nombre del vagabundo se desvanece en la arena del tiempo porque no se atrevió. Por lo tanto, te ordeno: cruza la puerta del poder. Decide, comprométete, persiste. Que ninguna opinión ajena te desvíe, que ninguna duda interior te debilite, que ninguna demora te encadene. Cada decisión que tomas y mantienes, graba la maestría en tu ser. Cada acto de firmeza dobla un poco más el arco del destino a tu favor. Cada día de vida decidida, construye, ladrillo a ladrillo, la corona que fuiste elegido para llevar. Una decisión, por poderosa que sea, tomada en un momento de inspiración, es como una semilla. Posee un potencial inmenso, pero es inútil si no se planta en tierra fértil y se riega con constancia. La tierra fértil que nutre la semilla de la decisión es la fe. El agua que la hace crecer a través de las sequías y las tormentas es la persistencia. La fe no es la esperanza ciega, no es un deseo pasivo. La fe es la garantía invisible de todo logro. Es la certeza interior, la convicción inquebrantable que precede a la evidencia material. Es la voz tranquila y firme en el centro de tu ser que susurra: aunque el camino sea oscuro y no pueda ver el siguiente paso, sé con absoluta certeza que el destino es seguro. Es el puente invisible que conecta el mundo de tus pensamientos con el mundo de la realidad. Es la fuerza que convence a tu subconsciente de que tu meta ya es un hecho y que lo impulsa a trabajar día y noche para manifestarla. Sin fe, el deseo se debilita. Sin fe, las decisiones vacilan ante la primera dificultad. Sin fe, la persistencia se convierte en una tarea imposible. Con fe,
Incluso el hombre más pobre y desamparado se vuelve inmensamente rico en certeza, el único capital que realmente importa. Thomas Edison es el apóstol supremo de la fe en acción. Cuando declaró que domesticaría la electricidad para producir luz, la comunidad científica más eminente de su tiempo se burló de él. Lo llamaron un charlatán. Soportó miles, no docenas, miles de experimentos fallidos, noches de agotamiento, años de ridículo en la prensa. Un hombre de simple esperanza se habría rendido después del 10º fracaso. Un hombre de simple deseo se habría desanimado después del 100º. Pero Edison operaba con una fe de acero. Cada filamento que se quemaba no era un fracaso para él, era progreso. Era la eliminación de una opción que no funcionaba, acercándolo un paso más a la que sí lo haría. Su famosa frase, "No he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan", no es una cita ingeniosa, es el credo del hombre de fe. La fe lo sostuvo cuando la razón por sí sola le habría gritado que se rindiera. Y finalmente, la luz ardió, el mundo cambió, y la fe de un hombre se convirtió en la realidad de miles de millones. Esta fe no es un don místico concedido solo a unos pocos, es un músculo mental y espiritual, y como cualquier músculo, se construye con ejercicio diario. Comienza con la repetición de afirmaciones, como las que hemos practicado. Habla de tu deseo en voz alta, en tiempo presente, como si ya fuera un hecho. Visualiza el resultado final con todo el detalle y la emoción que puedas reunir. Actúa como si ya fueras la persona que quieres ser. Expresa gratitud por adelantado por el éxito que sabes que está en camino. Cada uno de estos actos es un ejercicio que fortalece el músculo de la fe. Pero la fe, para que sea completa, necesita una columna vertebral. Esa columna vertebral es la persistencia. La persistencia es la fe en acción a lo largo del tiempo. Es el crisol donde se prueba la verdadera calidad del destino de un hombre. Es el hábito de continuar cuando todo incentivo externo ha desaparecido, cuando el mundo se burla, cuando la derrota es pesada, cuando la fatiga es abrumadora y el miedo susurra la dulce tentación de la rendición. Es la voluntad de hierro de soportar, de aguantar, de levantarse una vez más de lo que parece ser la derrota final hasta que la victoria, agotada por tu tenacidad, finalmente cede. La historia de R.U. Darby, el hombre que se detuvo a 3 pies del oro, es la parábola ultimativa sobre la persistencia. Él y su tío se contagiaron de la fiebre del oro. Viajaron al oeste, compraron una concesión y comenzaron a cavar. Con gran esfuerzo encontraron una veta de mineral brillante. La fortuna parecía sonreírles. Invirtieron todos sus ahorros y pidieron dinero prestado para comprar maquinaria pesada y extraer el oro rápidamente. Todo iba bien hasta que un día la veta se desapareció. Se había agotado. Siguieron perforando, impulsados por la desesperación, pero no encontraron nada. El oro se había esfumado. Finalmente, con el corazón roto y los poquillos vacíos, se rindieron. Vendieron toda su maquinaria a un chatarrero local por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa derrotados. El chatarrero, que era un hombre curioso, decidió contratar a un ingeniero de minas para que echara un vistazo al pozo antes de desmantelarlo todo. El ingeniero examinó el lugar, hizo algunos cálculos y declaró que, según su experiencia, las vetas de oro a menudo tenían fallas geológicas. Afirmó que la veta original probablemente se reanudaba a solo 3 pies, 1 metro, de donde los Darby habían dejado de cavar. El chatarrero, siguiendo el consejo, ordenó a sus hombres que cavaran. Y a exactamente 3 pies de distancia, encontraron una de las vetas de oro más ricas de la historia de Colorado. Millones de dólares en oro que fueron extraídos porque un hombre tuvo la persistencia de cavar 1 metro más. R.U. Darby aprendió la lección más cara y valiosa de su vida. Regresó a casa y dedicó el resto de su vida a aplicar el principio de la persistencia. Se convirtió en un vendedor de seguros de vida, una profesión que requiere una tenacidad increíble. Cada vez que un cliente le decía no, él veía la cara de aquel chatarrero y se recordaba a sí mismo que podría estar a solo 3 pies del oro. Persistió donde otros se habrían rendido,
y se convirtió en uno de los pocos hombres en la historia que vendió más de $1 millón en seguros en un solo año, amasando una fortuna mucho mayor que la que la mina de oro le habría dado. La derrota no lo destruyó, lo instruyó, y la persistencia lo coronó. Por lo tanto, forja estos 2 decretos finales en el acero de tu voluntad. Para la fe, yo creo, por lo tanto actúo. La fe es mi herencia. Y para la persistencia, persisto hasta que la victoria sea ganada. La demora no puede quebrantarme. Cuando la fe se convierte en tu estado mental habitual y la persistencia en tu respuesta estándar a la adversidad, te vuelves invencible. Ya no operas bajo las leyes de la probabilidad, sino bajo la ley de la inevitabilidad. El fracaso deja de ser una posibilidad en tu mente. Solo hay resultados, lecciones y un avance implacable hacia tu propósito definido. Este es el estado del maestro. Este es el camino que debes caminar. Ningún hombre se eleva solo. Graba esta frase en las paredes de tu mente porque es una de las leyes más fundamentales e ignoradas del universo. La cultura moderna, con su adoración del individualismo, ha popularizado el mito del genio solitario, del titán hecho a sí mismo que se eleva por encima de la multitud por su propia única fuerza. Es una mentira. Es una ficción romántica que halaga el ego, pero que envenena el potencial. Detrás de cada gran fortuna, si miras con suficiente atención, encontrarás una alianza estratégica. Detrás de cada imperio duradero, descubrirás un círculo íntimo de propósito unificado. Detrás de cada nombre que la historia se ha molestado en recordar, se encuentra la influencia invisible pero todopoderosa de una mente maestra. ¿Qué es esta mente maestra? No es simplemente trabajo en equipo, no es una red de contactos. Es mucho más profundo, mucho más potente. La mente maestra es un principio de la física espiritual. Es la creación de una tercera mente, una mente sinérgica e invisible que nace cuando 2 o más mentes individuales se fusionan en un espíritu de perfecta armonía para la consecución de un propósito definido. Esta tercera mente es una entidad real. Piensa, crea, atrae. Su poder no es la suma de las mentes que la componen. Es una multiplicación exponencial. Es un vórtice psíquico que atrae ideas, oportunidades y recursos a una velocidad que asombraría a un individuo que trabaja en solitario. Es una corriente invisible de poder multiplicado, y aquel que aprende a crearla y dirigirla se vuelve, para todos los efectos prácticos, imparable. Pero esta inmensa fuerza tiene un requisito indispensable, un ingrediente sin el cual la fórmula no solo falla, sino que se vuelve tóxica. Ese ingrediente es la armonía perfecta. Sin ella, una alianza no es una mente maestra, es un comité. Y los comités, como bien sabes, son a menudo donde las grandes ideas van a morir. Sin armonía, un grupo de individuos, por muy brillantes que sean, genera fricción, no poder. La fricción consume energía. El ego, la envidia, las agendas ocultas y la desconfianza, todos estos son venenos que disuelven el tejido de la mente maestra y convierten una potencial central eléctrica en un montón de chatarra disfuncional. Una alianza sin armonía es una carga, una debilidad. Una alianza en perfecta armonía es la fuerza más formidable conocida en los asuntos humanos. La vida de Andrew Carnegie es el estudio de caso supremo de este principio. Carnegie, en la cima de su poder, confesó que él personalmente sabía muy poco sobre la fabricación técnica del acero. Contrataba a hombres que sabían infinitamente más que él sobre ese tema. Su genio, admitió, no residía en el conocimiento técnico, sino en su habilidad para reunir a hombres brillantes, motivarlos y, lo más importante, mantenerlos trabajando juntos en un espíritu de absoluta armonía. Su círculo íntimo, que incluía a hombres como Charles Schwab, era su mente maestra. Cada hombre aportaba su experiencia única en finanzas, en ingeniería, en ventas, pero era la fusión armoniosa de esas mentes, orquestada por la visión de Carnegie, lo que creó el imperio. El propio Carnegie era la personificación de la ley.
No necesitas tener todas las respuestas si eres capaz de unir en armonía a quienes sí las tienen. Henry Ford, otro titán, también entendió y aplicó esta ley, aunque de una manera diferente. Su mente maestra no era solo su equipo de ingenieros. Una de sus alianzas más poderosas fue su amistad con otros 3 genios de su tiempo: Thomas Edison, el inventor; Harvey Firestone, el magnate de los neumáticos; y John Burroughs, el naturalista y filósofo. Se llamaban a sí mismos los vagabundos, y cada año se embarcaban en largos viajes de acampada por todo el país. Para el mundo exterior, parecían simplemente unas vacaciones de hombres ricos, pero en realidad esas reuniones eran sesiones de mente maestra del más alto nivel. Imagina la energía, las ideas, la fe que se generaba alrededor de esas hogueras. 4 de las mentes más poderosas del planeta, lejos del ruido del mundo, compartiendo sus visiones, resolviendo problemas, recargando mutuamente su fe en lo imposible. El poder generado en esos retiros era incalculable. Era un campo de fuerza que luego cada uno llevaba de vuelta a su propio imperio, magnificado y fortalecido. Ahora, contrasta esta fuerza exponencial con la debilidad inherente del que vaga a la deriva. Su ego y su desconfianza lo condenan al aislamiento. Si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Repite como un mantra de la impotencia. No se puede confiar en nadie, se lamenta, proyectando su propia falta de refiabilidad en los demás. Y así se agota en tareas triviales que podría y debería delegar. Se muere de hambre por la inspiración que una conversación con un alma afín podría encender. Su progreso, si es que lo hay, es lineal, aditivo. Se mueve por suma. La mente maestra se mueve por multiplicación. El vagabundo es una vela solitaria intentando iluminar una catedral, vulnerable a la más pequeña corriente de aire. La mente maestra es un foco de luz incandescente que ahuyenta todas las sombras. Forja este decreto en tu mente, porque es la llave para acceder a este poder multiplicado. Me uno en armonía con aliados elegidos. Juntos, nuestro campo de fuerza comanda el destino. La aplicación práctica de esta ley requiere sabiduría. No te apresures a formar un grupo grande. Comienza con uno. Encuentra una sola persona que comparta tu visión y tus valores fundamentales, alguien en quien confíes implícitamente. Comienza a reunirte con esa persona de forma regular, con el único propósito de hablar de vuestros objetivos, de apoyaros mutuamente y de manteneros responsables. Protege la armonía de esa relación como si fuera el tesoro más preciado. No permitas que el ego o el desacuerdo la contaminen. A medida que esa primera alianza se fortalezca, el universo te traerá a otros miembros adecuados. Elige a tus aliados no por su riqueza o su influencia, sino por su carácter. Busca la fe, la persistencia, la integridad y una actitud mental positiva. Aleja como a la peste a los cínicos, a los quejosos y a los de mente negativa, porque su vibración discordante envenenará el campo de fuerza y convertirá una potencial central eléctrica en un montón de chatarra disfuncional. Una alianza sin armonía es una carga, una debilidad. Una alianza en perfecta armonía es la fuerza más formidable conocida en los asuntos humanos. Y ahora, hemos llegado al final del camino, al principio supremo que se asienta sobre todos los demás como la piedra angular de una gran pirámide. Hemos masterizado el miedo, encendido el deseo, forjado la decisión, cultivado la fe, endurecido la persistencia y aprendido a multiplicar nuestro poder a través de la mente maestra. Pero ¿de dónde emana la energía para todo esto? ¿Cuál es la fuente última que alimenta el fuego? La respuesta reside en el acto más íntimo y poderoso de todos: el pacto que corona. Hay una razón, como dijimos al principio, por la que estás inquieto. Hay una razón por la que sientes que estás destinado a algo más grande que tu realidad actual. No es ego, no es una fantasía, es la memoria de tu alma, es la prueba irrefutable de tu llamado. Fuiste, en efecto, elegido para más. El pacto que corona es el acuerdo solemne y diario que haces.
no con el mundo exterior, sino con la fuente de tu ser, con esa inteligencia infinita que algunos llaman Dios, otros universo y otros el yo superior. Es el reconocimiento consciente de que no estás solo en este viaje. Es el acto de alinear tu voluntad personal con la voluntad universal. Este pacto, a diferencia de los negocios o las alianzas, se forja en el más absoluto silencio. Cada noche, antes de que el sueño te reclame, y cada mañana, antes de que el ruido del mundo invada tu mente, debes retirarte al santuario interior de tu alma. Es una práctica, una disciplina, no una opción. En ese silencio, realizas 4 actos sagrados. Primero, la gratitud. Expresas un agradecimiento profundo y sincero por todo lo que ya eres y todo lo que ya tienes. La gratitud es la vibración que te sintoniza con la abundancia del universo. No puedes atraer más si no aprecias lo que ya posees. Segundo, la declaración. Afirmas tu propósito definido en tiempo presente, como si ya fuera un hecho consumado. No pides, no suplicas, declaras. Sientes la emoción de su realización como si estuviera sucediendo ahora mismo. Esto imprime tu visión en la sustancia universal. Tercero, la comunión. Te quedas en silencio y escuchas. Pides guía, sabiduría, la idea correcta, el siguiente paso, y confías en que la respuesta llegará. Quizás no en ese momento, pero en el momento perfecto, en forma de una intuición, un encuentro casual, una frase en un libro. Y cuarto, la liberación. Sueltas tu deseo, lo entregas a la inteligencia infinita, con fe absoluta en que el cómo se resolverá. Tu trabajo es mantener claro el qué y el por qué. El trabajo del universo es orquestar el cómo. Aferrarse con ansiedad al resultado bloquea el flujo. Este pacto diario es la fuente de todo poder y resplandor personal. Booker T. Washington, nacido en la esclavitud, sin ninguna ventaja que el mundo pudiera reconocer, se convirtió en uno de los hombres más influyentes de su tiempo. Se enfrentó a un prejuicio y a un odio inimaginables. Sin embargo, quienes lo conocieron describían su presencia como portadora de una calma y una autoridad casi sobrenaturales. Los hombres que deberían haber sido sus enemigos se encontraron inexplicablemente ayudándolo. ¿De dónde venía este poder? Venía de su templo interior. Cada día mantenía su pacto, llenando su mente de fe, propósito y servicio, negándose a permitir que el veneno del mundo exterior contaminara su santuario. Su grandeza no se debió a sus circunstancias, se debió a su pacto. Abraham Lincoln, en las horas más desesperadas de la nación, cuando el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, no confiaba únicamente en su intelecto. Sus ayudantes a menudo lo encontraban solo, en silencio a altas horas de la noche. No estaba simplemente preocupado, estaba en comunión. Estaba conectando su mente finita con la mente infinita, extrayendo de ella la fuerza, la sabiduría y la serenidad que ni él ni su mente maestra poseían por sí solas. Esa calma que estabilizó a una nación no era un rasgo de su personalidad, era el fruto de su pacto. Este pacto es el amplificador supremo. El deseo sin el pacto puede convertirse en una ambición egoísta. La decisión sin el pacto puede volverse una tiranía. La fe sin el pacto puede ser un mero pensamiento positivo. La persistencia sin el pacto es un trabajo agotador. La mente maestra sin el pacto es una simple transacción comercial. Es el pacto con lo infinito lo que infunde divinidad en todos tus esfuerzos. Transforma tu ambición en una misión, tu voluntad en un servicio, tu grupo en una causa. Así que ahora, por última vez, pronuncia el decreto que lo une todo,
el juramento de tu soberanía y de tu servicio. Dilo, no como un estudiante que repite una lección, sino como un rey que reclama su reino. Fui elegido para más. Entro en mi corte interior. La inteligencia infinita camina conmigo. Que este sea el pensamiento con el que concluyes cada día y el primero con el que saludas cada amanecer. Que sea el ancla de tu alma en la tormenta y la brújula de tu corazón en la oscuridad. Porque cuando este pacto esté grabado tan profundo en tu ser que se convierta en tu aliento, dejarás de ser meramente un hombre o mujer luchando por el éxito. Te convertirás en una fuerza de la naturaleza, un socio del Creador, un canal a través del cual la inteligencia infinita expresa su poder. Has recibido la ley, has aprendido los 7 principios que gobiernan todo logro: el comienzo, el dominio del miedo, el fuego del deseo, el poder de la decisión, la certeza de la fe, la tenacidad de la persistencia, la fuerza de la mente maestra y el pacto que lo corona todo. Ya no hay nada más que aprender, solo hay que vivirlo. El sueño en tu corazón no es una opción, es una orden. Fuiste elegido para cumplirlo. El mundo ha esperado lo suficiente tu grandeza. Ahora levántate, ve y cumple el destino para el que fuiste creado.